Estás alimentando a mi hijo con las manos cubiertas de trozos de cemento. El susurro de Elizabeth Harper vaciló, aunque estaba escondida detrás de la puerta de cristal del jardín de invierno. El sonido claro de una cuchara recorrió la lujosa terraza como una grieta en el granito cuando Marcus Lawson la llevó a los labios de Eaton. El niño, ciego desde hacía casi un año, se rió por primera vez desde que el camión negro chocó contra su Bentley. Elizabeth agarró la manija de la puerta con tanta fuerza que el anillo se clavó en su piel. La cadena de oro alrededor de su cuello tintineó mientras el té de limón en sus manos temblaba derramándose sobre la jarra. Las ramas de jazmín olían a primavera no invitada, pero la mujer se sintió invadida por una sensación gélida. Su propia preocupación por su hijo resultó ser una pálida copia de la sencillez de otra persona. Dio un paso atrás, como si tuviera miedo de rebelarse, y escuchó a Ethan susurrar: «Tío Marcus, tienes las manos más cálidas». Y la risa del niño, brillante como si el sol hubiera tocado una campana oculta, arrancó de Elizabeth el primer suspiro entre lágrimas en meses. Elizabeth se apartó del cristal como si alguien le hubiera cogido la muñeca. El aire cálido del invernadero olía a gardenias y tierra húmeda, pero dentro todo estaba vacío, como después de una explosión. Estaba acostumbrada al silencio. El mayordomo, las niñeras, los cocineros, todos hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de perturbar su frágil equilibrio. Hace un año, Eaton hacía preguntas sobre las estrellas, construía modelos de aviones y se reía de su madre al confundir el fuselaje con las alas. Después del accidente, el niño dejó de reír, dejó de dormir sin pesadillas y, lo más importante, dejó de hablarle. Contrató a los mejores especialistas en rehabilitación, psiquiatras destacados, musicoterapeutas. Los cheques serían suficientes para construir una escuela. Pero en presencia de expertos, Eaton se encerró en sí mismo y ella fingió creer en sus informes. El progreso es lento, pero constante. Nadie se atrevió a pronunciar las palabras regresión estable. Esta mañana, el gerente informó que los contratistas habían llegado al lugar para reconstruir el jardín. Elizabeth asintió sin hacer preguntas. Los sonidos del trabajo, el ruido de las palas, el chirrido de una hormigonera debían disolverse detrás del seto, como música extraña. Pero cuando subió a comprobar la temperatura en el invernadero, se encontró con una escena para la que no estaba preparada. La obra en construcción parecía haberse convertido en su santuario personal. Un hombre de piel oscura con un chaleco reflectante estaba entre las margaritas trasplantadas en macetas. Habló sorprendentemente en voz baja, como si estuviera silenciando el rugido de su propio timbre masculino. Eaton se sentó en el banco bajo, con la boca abierta confiadamente hacia la cuchara. Los dedos sucios de Marcus estaban brillantes por la comida de bebé, pero al niño no le importó. El puré olía a manzana y canela, y Eaton se reía suavemente con cada comida. Elizabeth se escondió detrás del cristal, sintiendo que despertaba el terror, largamente olvidado, de perder el control. Cada centímetro de su casa, desde los cuadros hasta los platos, estaba sujeto a regulaciones, y solo el hijo se negó a obedecer. No obedecía a las niñeras, no sostenía la cuchara y no respondía a su nombre. Ahora se reía como si los trozos de cemento olieran a libertad. A nadie, ni una sola persona. Ella exhaló las palabras como si fuese un juramento. Recordó el último viaje al hospital. El sonido de una sirena, la sangre en el airbag, las palabras del cirujano en el pasillo. Tenemos que prepararnos para lo peor. El doctor Bennett dijo entonces con seguridad: los nervios ópticos están completamente dañados. No hay posibilidad. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Elizabeth compró el silencio con dinero, dio una subvención a la clínica, abrió un fondo en nombre de su hijo, para que los especialistas fingieran tener esperanza y ella fingiera creer. La finca estaba llena de mentiras. Los marcos dorados ocultaban grietas. Ahora esta mentira ha tambaleado bajo la presión de un simple constructor. ¿Quién es él? La niñera intentó entrar para informar sobre el té, pero Elizabeth pidió silencio y se fue a su estudio.
Allí, detrás de la enorme mesa de roble, había una carpeta con facturas médicas. La línea células madre mesenquimales ha sido tachada. Bennett insistió en que el método no funcionaría. Abrió la delgada tableta, pero se detuvo. Los números estaban borrosos. Ante mis ojos estaban las manos de Marcus, ásperas y arañadas, y la risa de Ethan. Mi hijo se ríe con él, susurró, y por primera vez en meses sintió que algo se derretía entre sus omóplatos. Por la noche salió a cenar. Ethan permaneció sentado inmóvil, mirando al vacío con sus ojos ciegos. El puré se ha enfriado. El nombre de la niñera era Carol y seguía la dieta al pie de la letra. Elizabeth respiró hondo y dijo: «¿Dónde está ese trabajador hoy?» «Disculpe, señora». Carol levantó la cabeza y su sombrero revoloteó. «El hombre que alimentó a mi hijo. Marcus, creo. Volverá mañana. Nivelan el terreno cerca del muro norte. Él me dijo que no tuviera miedo a la suciedad. Los niños no tienen miedo a las manchas». Elizabeth despidió a la niñera. Luego se sentó junto a su hijo. La cuchara estaba temblando. Ethan le tocó la mano y se estremeció, como si reconociera el metal helado del anillo. «¿Madre?» Una letra, y es fácil perderse en cuentas millonarias. Pero ella oyó. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ella simplemente le acarició el cabello. Ella no durmió en el dormitorio por la noche. La lluvia golpeaba el cristal, tejiendo lentamente un nudo de recuerdos en mi cabeza. El silencio vacío de la unidad de cuidados intensivos, el olor a alcohol, las palabras de los abogados de seguros. No fue un incidente feliz. Pensó en la risa de Ethan y en los guantes sucios de Marcus. «Mi hijo se ríe con él», repetía hasta el amanecer, cuando los primeros focos de la obra se encendieron fuera de la ventana. Al amanecer se echó un abrigo encima de su túnica de seda y salió al jardín. Los guardias de seguridad se sorprendieron al ver al propietario a las 5 de la mañana. Todavía había gotas de lluvia sobre el césped recién colocado. Marcus ya estaba allí. Levantó piedras para colocar los servicios públicos debajo de la fuente. Señor Lawson se acercó demasiado como para no retroceder y por primera vez en un año bajó la mirada hacia el trabajador. Se enderezó manteniendo la compostura, pero entrecerró los ojos. «Buenos días, señora. ¿Todo está bien? ¿Cómo hiciste...?» La voz se quebró. «¿Cómo hiciste reír a mi hijo?» Marcus dejó la palanca y se quitó el guante. Las manos, cubiertas de arañazos, ahora estaban expuestas. «No la obligué, señora Harper. Acabo de decirle que la manzana sabía al sonido de la lluvia». Él pidió comprobarlo. Elizabeth parpadeó. «¿Te creyó?» «No. Él quería intentarlo. Y cuando sintió la canela, dijo que la canela crujió como las hojas de otoño. Por eso se rió. La risa no es una orden, señora. Esta es la respuesta». Dio un paso atrás como si sintiera el golpe físicamente. Un pensamiento empezó a dar vueltas en mi cabeza. Nunca le he descrito la comida a mi hijo con palabras. Describió cardiogramas, procedimientos, gráficos. Sus labios temblaron. Sabía que él. Ella no pudo terminar. ¿Que se quedó ciego? Es obvio, pero no es sordo y puede oler. A la gente hay que decirles cosas que pueden tocar. Regresó a la palanca, permitiendo de manera demostrativa que la conversación terminara. Pero Elizabeth no se fue. «¿Qué edad tiene tu hijo?», preguntó Marcus de repente. Elizabeth levantó la cabeza. «¿Mío? Hay tanto miedo en tus ojos, como si hubieras perdido a un hijo. Este es el temor de los que esperan el regreso, pero no creen. Lo siento si te ofendí». Ella se dio cuenta. Él vio a través de ella como si fuera una radiografía. «Ethan es mi único hijo», dijo, «y yo intenté arreglarlo todo». Marcus asintió. «Y te ahogas en tus propios intentos». «Pero el niño no espera un milagro. Él está esperando el sonido de tu voz». Elizabeth se alejó, sintiendo su abrigo mojado por el gran peso. Afuera de la puerta se desplomó en una silla en el pasillo y por primera vez en meses permitió que sus lágrimas fluyeran abiertamente. Las lágrimas eran saladas, simples, como el polvo de cemento en las manos de Marcus mezclado con puré de manzana. Esa noche ordenó cancelar todas las sesiones con los terapeutas. La casa estaba llena de caos. Las secretarias llamaban, los médicos exigían explicaciones. Ella silenció el teléfono.
Todo parecía secundario al lado del eco de la risa que ahora llenaba su cuerpo. A medianoche abrió la ventana de su dormitorio, dejando entrar el olor a tierra mojada, y le escribió a su asesor financiero: prepare inmediatamente una lista de proyectos para clínicas benéficas con enfoque neurológico. Enviado y apagado el teléfono, a la mañana siguiente el propio Eaton salió a desayunar, apoyándose en un fino bastón blanco. Sintió el aire como si buscara un olor. Elizabeth observaba desde detrás de la cafetera. Marcus estaba de pie en el otro extremo del césped, colocando el encofrado para la fuente. «Mamá», dijo Eaton de repente, tan bajo que los cubiertos temblaron, «¿puedo decirle al señor Lawson cómo suena la canela?» Ella casi dejó caer la taza. Parecía como si el mundo, poco a poco, se fuera coloreando con sonidos. Isabel no sabía entonces que esta pregunta se convertiría en el primer punto de su camino común hacia la verdad. Pero sentí que el orden habitual de las cosas se había quebrado como la pared de cristal de un invernadero. Más allá de la grieta aguardaba algo más, y tal vez había allí un poco de luz, incluso para los ciegos. Ella contuvo la respiración y dijo: «Háblale». Solo 3 palabras, pero Eaton sonrió como si el cielo se hubiera abierto ante él. Y fue en ese momento, cuando el rostro de su hijo se abrió como un girasol después de una larga noche, que Elizabeth tomó una decisión que no habría podido pensar ayer. Ella misma saldría al jardín a escuchar la historia de la canela. Y si la suciedad se acumula en unos zapatos caros, entonces se lo merecen. Marcus trabajaba como si oyera el ritmo de un metrónomo invisible. 3 golpes de masa y una respiración. Cuando Eaton se acercó, el niño se quedó paralizado. Una raya de polvo quedó en su mejilla, como una cicatriz en un mapa. «Señor Lawson», comenzó Eaton sintiendo el aire, «mi madre dijo que la canela crujió, y usted lo describió como lluvia. ¿Quién de ustedes tiene razón?» Marcus se agachó para que sus ojos estuvieran al mismo nivel, aunque el niño no podía verlo. «¿Qué escuchas cuando sostienes una rama de canela?» «Primero el viento». «Pero entonces fue como una puerta que se abría a una habitación cálida», admitió Eaton en voz baja. «Entonces tienes razón», respondió Marcus, «porque el gusto pertenece a quien lo siente». Elizabeth estaba en la puerta. Ella escuchó cada respiración y sintió que su corazón la elevaba por encima de sus miedos habituales. Por primera vez en un año, mi hijo habló, hizo preguntas y razonó. Las palabras, como los pájaros, volvieron al nido. Sin embargo, algo dentro de ella se resistió. Un hombre moreno, con chaleco y manchas de cemento en los zapatos, hablaba con su hijo sobre el gusto y los gases cuando los especialistas certificados no podían hacerlo. Surgió una pregunta obsesiva: ¿quién es él? Ese mismo día, Elizabeth solicitó al gerente un dossier de todas las personas que trabajaban en el lugar. La cena transcurrió en un silencio formal. Ella pensaba en Marcus, Eaton, en la canela, y los manteles de terciopelo rojo se extendían entre ellos como un abismo. Ella no durmió por la noche y estudió los documentos. Lawson, Marcus Jerome, nació en Memphis, 39 años, graduado del Instituto de Tecnología de Georgia, Departamento de Sistemas de Ingeniería. 2 patentes para un sistema de fijación de emergencia de soportes de puentes. Lo que siguió fue una confusión, divorcio, una demanda contra Lakeside Medical Center, contratos de trabajo en equipos de construcción, sin deudas, historial crediticio limpio. El trauma del mediodía en el Hospital Lakeside fue mencionado de pasada, un anuncio de una demanda colectiva, silenciado por un acuerdo de confidencialidad. Elizabeth amplió la pantalla. Entre los nombres que figuraban estaba Zoe Lawson, de 7 años. Al lado está la palabra murió. Ella apagó la luz y se sentó en la oscuridad. El silencio cayó sobre ella como una losa de hormigón. Recordé el sonido de la ambulancia interrumpido por la sirena y la mirada de mi hijo cuando aún podía ver. A la mañana siguiente encontró a Marcus a la sombra de un olmo. Estaba afilando un hacha para las raíces. «Necesitamos hablar», dijo. «Sí, señora». Una sensación aguda y desagradable surgió en su interior. Tenía que hablar con un trabajador al que, en teoría, podía simplemente despedir. Pero la voz del hijo sonaba como la de un abogado inaudible. «No te atrevas. Eres ingeniero», empezó. «¿Qué ha pasado?»
Marcus dejó el hacha. «Ya no soy ingeniero». «¿Quién era Zoe?», preguntó directamente. Él exhaló lentamente, su aliento rozando su mejilla como vapor caliente. «Zoe era mi hija». El doctor Bennett de confianza dijo: «El tumor es inoperable». Un mes después ella murió. Bennett firmó un papel en el que decía que no había ninguna posibilidad. Elizabeth sintió un escalofrío en su interior. El nombre del médico sonó como una sentencia de muerte. Era el mismo cirujano que trató a su hijo. «¿Por qué no presentaste una demanda?». «Lo presenté». Los abogados de la clínica ofrecieron dinero. Yo no quería dinero, quería la verdad. El juez se negó, citando la propia experiencia de Bennett. «Lo perdí casi todo. Solo quedaron las manos». Levantó las palmas de las manos, mostrando las abrasiones. No podía seguir diseñando puentes con estas manos como si nada hubiera pasado. Elizabeth se quedó tapándose la boca. «Hijo mío», empezó. Bennett dijo que sus nervios ópticos sufrieron daños permanentes. Marcus la miró fijamente a los ojos, con compasión y furia silenciosa. «¿Lo has comprobado?». «Maldita sea, señora. ¿Ha revisado algún otro informe aparte del que él firmó?». Lo dijo en voz baja, pero cada sílaba tuvo impacto. Isabel retrocedió como si la hubieran insultado en palacio. «No tienes idea de lo que he pasado», susurró. «Y tú, lo que yo pasé», respondió. «Pero tu hijo todavía está vivo». Y se ríe cuando alguien describe la compota de manzana como lluvia. Quizás valga la pena comprobarlo de nuevo. Elizabeth levantó la cabeza. Los talones parecían estar clavados al suelo. Sintió el calor de la humillación, pero debajo había un sentimiento más fuerte: esperanza. «¿Hay algún médico en quien confíes?», preguntó ella. Marcus asintió. «Doctor Ángel Ortiz, Boston, estudia la regeneración de la mielina en las vías visuales. La clínica es pequeña, pero honesta». Elizabeth se enderezó. «Llevaré a Eaton allí. A partir de hoy estás de vacaciones. Pagadas. Ven con nosotros si te lo permites». Marcus bajó la cabeza. «Iré, pero solo si le dices tú mismo a tu hijo a dónde vamos». Elizabeth asintió. Ella aún no sabía cómo diría esas palabras, pero lo entendió. Sin ellas, nada cambiaría. El resto del día se dedicó a los preparativos. El mayordomo estaba empacando cosas, la niñera guardaba nerviosamente los medicamentos, Lincoln, el chofer personal, estaba revisando la ruta. Pero lo más importante fue la conversación en la biblioteca, donde la vidriera sobre la chimenea tiñó de verde el polvo. Sí. Eaton estaba sentado en un gran sillón de cuero, con las rodillas encogidas. Chasqueó los dedos, adivinando cómo el sonido cambiaba de chapa a cuero. Elizabeth se arrodilló ante él, sintiendo las irregularidades de la alfombra por primera vez en su vida. «Hijo, nos vamos de viaje. Allí el médico le examinará los ojos». Hablaba lentamente, como si temiera asustarse con sus propias palabras. Eaton frunció el ceño, pero el doctor Bennett ya dijo que los ojos estaban podridos. La palabra podrido, que una vez había oído de los camilleros, la cortó como un cuchillo. El médico podría estar equivocado, intervino Marcus con cautela. Los verdaderos errores se curan con honestidad. «¿Qué pasa si me decepciono otra vez?», susurró el niño. «Estoy cansado de esperar». «No tendrás que esperar sola», respondió la madre. Ella colocó su mano en la palma de Marcus. Los callos ásperos y la suavidad de un bebé se unieron. Eaton sonrió, no tan brillantemente como esta mañana, pero más profundamente. «Entonces vámonos». Salieron al anochecer. La niñera se quedó atrás y solo el conductor fue con Elizabeth, Eaton y Marcus. En el asiento trasero de la limusina, Elizabeth estaba sentada entre un hombre y su hijo, y los pinos se oscurecían fuera de las ventanas. El interior olía a cuero y menta. Eaton abrió uno de golpe y escuchó el crujido. «Cuéntame una historia», preguntó de repente. «El que tienes en tus manos, solo el camino está en mis manos», respondió Marcus. «Pero el camino puede cantar si lo escuchas. Desear, desear». Marcus empezó a describir cómo los neumáticos acariciaban el asfalto mojado, cómo los ocasionales faros delanteros marcaban un ritmo de tambor en el techo, cómo las luces de giro hacían clic como cigarras. Elizabeth cerró los ojos y escuchó una nueva magia. Su hijo se reía no de palabras, sino de sonidos que se encontraban en el vacío. La somnolencia previa al amanecer fue reemplazada por la intensa luz de los faros.
La limusina se detuvo frente a un café de carretera en Pensilvania. Necesitaba repostar. Lincoln salió, Marcus acompañó a Eaton al edificio y Elizabeth mantuvo sus manos en la bolsa que contenía los documentos médicos. Se repetía a sí misma como un mantra: la restauración de la mielina es posible, pero el miedo se apoderó de mí. ¿Y si todo era mentira? En el café, la camarera, por curiosidad, le preguntó a Eaton por qué llevaba gafas oscuras. El niño respondió honestamente: no veo, pero puedo saborear la manzana. Ella se rió, pero no con burla, sino con sorpresa. Marcus explicó que cada color tiene un sonido. La mujer meneó la cabeza, le dio un pastel gratis y le deseó suerte. Elizabeth captó las miradas de los visitantes. Algunos miraban con lástima, otros con irritación. Sintió lo difícil que era ser una familia indefensa entre extraños. Y por primera vez me di cuenta de en qué burbuja de cristal vivía. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Hacia la mañana, la limusina llegó a la dormida Boston, a un edificio bajo que parecía más un edificio universitario que una clínica. El edificio estaba rodeado por un jardín, pero las rosas aún no habían tenido tiempo de florecer. Elizabeth señaló: aquí no hay lujo, pero sí pulcritud. La placa con el nombre del doctor Ortiz fue grabada modestamente. Una enfermera delgada los condujo a una sala de reconocimiento que olía a jabón de laurel y tenía paredes de color azul pálido. Eaton se sentó en el sofá. El niño ciego parecía un explorador dispuesto a lanzar un cohete. El doctor Ortiz entró sin bata blanca, vistiendo un suéter y jeans. Sus primeras palabras fueron dirigidas a Eaton, no a su madre. ¿Oyes el zumbido de la luz fluorescente? El niño sonrió. Sí, y está enojada. El médico asintió. Eso significa que tenemos un buen indicador de sensibilidad auditiva. Explicó que realizaría una serie de pruebas no invasivas. Ni la palabra milagro, ni la palabra garantía, solo buscaremos la verdad. Elizabeth sintió un vuelco. Marcus permaneció en el pasillo, pero a través del cristal vio a Ortiz apuntando un débil rayo infrarrojo a los ojos de Eaton. El niño no parpadea, pero sus pupilas reaccionan. El médico toma notas. ¿Es esto una buena señal?, susurra Elizabeth. Señal de que los nervios no están muertos, responde Ortiz. Pero necesitamos un análisis exhaustivo. Detrás del cristal, Eaton sigue pacientemente las instrucciones. Marcus agarra su gorra entre sus dedos como preparándose para lo peor. En ese momento, Elizabeth nota que por primera vez en su vida está junto a una persona en quien confía, aunque solo lo conoce desde hace 3 días. Por la noche, Ortiz los llama a su oficina. Sobre la mesa hay fotografías, espirales de nervios ópticos en blanco y negro. Hay daños, pero el diagnóstico, completamente destruido, no se corresponde con los datos. Afirma: hay atrofia, pero la vaina de mielina está parcialmente conservada. Podemos intentar estimular la regeneración. Elizabeth cierra los ojos. Las lágrimas fluyen, pero ella no está llorando. Está respirando. ¿Cuánto tiempo?, pregunta Marcus. 1 año y medio de terapia, responde Ortiz. Pero hay una posibilidad. Eaton, al oír la palabra oportunidad, asiente. Siente la vibración de las voces, aunque no pueda ver las caras. Elizabeth agradece a Ortiz, pero un nuevo sentimiento ya crece en su interior: ira. Sobre el médico que mintió, sobre el sistema que ocultó la verdad, por su propia cuenta y riesgo, lo que permitió que florecieran mentiras. De camino al hotel dice: tenemos que detener a Bennett. La mano de Marcus responde: sí. Esa noche comienzan su plan. La mañana en Boston los recibió con un fuerte viento. Elizabeth, Marcus y Eaton estaban sentados en la cafetería de la clínica. Sobre la mesa, entre ellos, había una gruesa carpeta con documentos de archivo y un ordenador portátil con un registro abierto de audiencias judiciales. Eaton escuchó el clic de las teclas como si se tratara de un nuevo idioma. Marcus ingresó consultas de búsqueda: negligencia médica en Bennett, casos de ceguera en Lakeside y acuerdo cerrado. En la pantalla aparecieron nombres, fechas y montos de compensación. ¿Por qué la gente acepta dinero y permanece en silencio?, preguntó el niño. Porque el dolor es caro, respondió Marcus. Creen que el dinero aliviará el dolor, pero el dolor simplemente se viste con un traje diferente. Elizabeth cogió la computadora portátil.
Si los montos son los mismos, entonces se trata de un esquema sistémico. Encontraron 15 familias, casos de pérdida de visión, parálisis, muerte después de operaciones. La firma de Bennett y su cláusula de confidencialidad están en todas partes. Las 4 víctimas acordaron reunirse después de las insistentes llamadas de Marcus. Elizabeth pagó su viaje a Boston. La primera reunión tuvo lugar en la sala de reuniones de la clínica. En las paredes había pinturas sencillas con líneas abstractas que parecían moverse si las mirabas durante suficiente tiempo. Esto irritó a Elizabeth, pero decidió no distraerse. Las familias se sentaron en semicírculo. El padre, un conductor de autobús escolar. La madre, una enfermera y un ex soldado en silla de ruedas. En los ojos de todos había el mismo rastro de cansancio, como si hubieran aprendido hace tiempo a no creer en nada. Marcus empezó por sí mismo. Me contó sobre Zoya, sobre el juicio, sobre cómo se enfrentó a los abogados de la clínica. Continuó con calma y sin dramatismo. Cuando terminó, hubo silencio en la sala y entonces el padre conductor levantó la mano. Contó cómo su hijo de 6 años quedó ciego después de que le extirparan un quiste. Bennett dijo que eso sucede. Elizabeth escuchó y sintió la rabia creciendo en su interior. Pero cuando abrió la boca, las palabras parecieron indiferentes al dolor de otra persona. Ella simplemente dijo: «Puedo pagar abogados y peritos, pero necesitamos un 1/10 firmante para abrir un caso colectivo». El veterano se enderezó. «¿Lo tendrás?». Se quitó las gafas oscuras. Faltaba la mitad del iris. Al día siguiente se reunieron con la abogada Vivian Clark. La discreta mujer con traje formal ocultó hábilmente sus emociones. «Tenemos un problema», dijo. El doctor Bennett no es un cirujano común y corriente. Es asesor del Departamento de Salud. Su demanda romperá el techo de cristal. Intentarán comprarte, intimidarte, humillarte. «Ya intentaron comprarme antes», respondió Marcus. «No estuve de acuerdo. Ahora hemos venido a romper el techo». Vivian sonrió de la forma en que sonríe la gente que rara vez sonríe. «Entonces necesitamos la prensa, pero primero evidencia. Falsificación de datos en el laboratorio, informes periciales cerrados. Necesitamos a alguien con información privilegiada». Elizabeth recordó: hace 1 año, el asistente personal de Bennett trajo documentos para la fundación. Nombre: Holly Stewart. Encontró el número en sus contactos y llamó. Durante los primeros minutos, la voz de Holly tembló hasta que Elizabeth dijo: «Mi hijo podía ver». Después de una pausa, Holly susurró: «Sabía que estaba demasiado tranquilo». La niña aceptó entregar informes internos. El encuentro con Holly tuvo lugar a última hora de la noche en un aparcamiento vacío. El aire húmedo olía a gasolina. Holly estaba temblando mientras le entregaba la unidad Flash. Contenía memes internos con la leyenda de Bennett. Reducir las expectativas de los padres. Ofrecer cuidados paliativos tempranos. Dijo que a veces es mejor dejarse ir, dijo Holly, mientras las lágrimas brillaban bajo la tenue luz de la lámpara. Pero jugó con porcentajes. Cuanto menores eran las expectativas, mayor era la calificación de gestión exitosa del riesgo. Elizabeth agarró la unidad Flash como si fuera la empuñadura de una daga. «Cambiaremos eso». Por la noche depositaron los documentos en el hotel. Sobre la mesa había fotografías de retinas, informes falsificados y extractos de cuentas en el extranjero. Vivian envió instrucciones sobre qué páginas escanear para la orden judicial. Entre los documentos, Marcus encontró un informe sobre una terapia experimental con vainas de mielina, la misma que Bennett se había negado a llevar a cabo. El informe afirmaba: se recomienda únicamente para pacientes que puedan ser sometidos a observación a largo plazo. El grupo de alto riesgo no cumple los criterios del seguro. Él escatimó en atención a los niños difíciles, dijo Marcus. Traté solo a aquellos que garantizarían el éxito estadístico. Zoe era de alto riesgo. Elizabeth miró las líneas y sus oídos zumbaron como una luz fluorescente. Recordó estar parada frente a la cámara de la fundación, entregando un cheque a la clínica y diciendo: «Estamos haciendo del mundo un lugar más brillante». El mundo se oscureció, pero ella no vio. Por la mañana fueron citados al juzgado para presentar una petición. Los pasillos del tribunal del condado son tan fríos como las paredes de una cripta. Pero Marcus caminó junto a él y sus familias esperaron delante. Eaton se quedó con la enfermera,
pero le pidió una descripción. ¿Cómo suena la cancha? El juez Matthew Collins, un hombre alto y canoso, escuchó los argumentos de Vivian. Los abogados de Bennett intentaron retrasar el juicio, pero Holly salió con una confesión. Ella habló con calma y terquedad, clavándose las uñas en las palmas de las manos para no llorar. Collins fijó una audiencia preliminar durante 7 días y ordenó que se conservaran todas las muestras médicas. La primera victoria fue modesta, pero real. Después de la audiencia, Marcus, Elizabeth y las familias se encontraban en los escalones del tribunal. El viento hizo volar los documentos como si quisiera llevárselos. Pero nadie soltó ni una sola página. Se convirtieron en un equipo. Eaton esperó en la clínica. Cuando su madre regresó, preguntó: ¿cómo sonaban los pasos del doctor Bennett? No vino, respondió ella. Parece tener miedo. El niño sonrió. Entonces tal vez algún día lo oiré disculparse. Elizabeth no le dijo a su hijo que una disculpa era un sonido raro y silencioso. Pero aquella noche creyó que un día aquel sonido sonaría tan fuerte como la risa en el jardín de invierno. Los 7 días previos a la audiencia se convirtieron en un maratón. Elizabeth financió una investigación independiente. Los microscopistas de Harvard confirmaron las modificaciones en las imágenes de la retina y los abogados encontraron una conexión entre el Departamento de Salud y la Fundación Offshore de Bennett. Marcus visitó a las familias y las animó, y Eaton se sometió a los primeros procedimientos: suaves pulsos de luz, estimulación con corriente eléctrica de baja frecuencia. A veces los alumnos reaccionaban y el doctor Ortiz registraba los cambios. La noche anterior al juicio, Marcus estaba sentado en la habitación del hospital de Eaton. La habitación estaba en penumbra. Solo el dispositivo brillaba suavemente en verde. El niño tomó la mano de Marcus. Si pudiera ver, dijo en voz baja, lo primero que quiero ver es... Dudó. ¿Qué? Preguntó Marcus. Quiero ver a mi madre cuando sonríe. Me olvidé cómo era. Marcus le apretó la mano. Ella sonríe cuando hablas del espacio. Inténtalo mañana. El juicio comenzó temprano en la mañana. El salón de actos del distrito estaba repleto de periodistas, médicos y delegados de compañías de seguros. Elizabeth se paró al lado de Vivian y sintió la tensión en cada columna. Sacaron al doctor Bennett del cuarto de servicio. Un traje caro, su cabello gris cuidadosamente peinado. Él parecía inquebrantable. El primero en hablar fue un experto de Harvard. Habló sobre la sustitución deliberada de imágenes de alto contraste por otras de bajo contraste, citando gráficos. Bennett escuchó sin parpadear, pero sus mejillas se pusieron blancas. Luego llamaron a Marcus. La sala del tribunal quedó en silencio mientras él se sentó en el estrado de los testigos. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban. Mi hija tenía 7 años, dijo, cuando el doctor Bennett se negó a operarnos. Dijo que era demasiado frágil para las estadísticas. Describió cómo médicos de otras clínicas confirmaron posteriormente que existía una posibilidad. El abogado de Bennett intentó jugar con las emociones. Usted culpa al médico por la muerte, pero ¿dónde está la base de la evidencia científica? Marcus recogió los documentos. Aquí están los protocolos, donde el médico tachó la posible operación y firmó el plan de cuidados paliativos. La firma está certificada por un notario. Miró al abogado a los ojos. La evidencia es más clara que mis lágrimas. El salón se volvió ruidoso. El juez Collins pidió orden. Elizabeth habló después del almuerzo. Ella estaba allí de pie como si hubiera un viento frío, aunque el pasillo estaba sofocante. Creí en el doctor Bennett, comenzó. Mi hijo perdió la vista y yo perdí la confianza en mí misma. Compré silencio con dinero hasta que una persona le describió el sabor de una manzana a mi hijo. Habló de la reacción de Eaton, de los nuevos diagnósticos. Si hubiera oído esa risa antes, la habría llevado por todo el mundo en busca de la verdad. Pero el miedo es más conveniente que la esperanza. Sacó las imágenes de Ortiz. Aquí se puede ver que las vías visuales están parcialmente preservadas. El doctor Bennett afirmó que habían sido destruidos irreversiblemente. Quería estadísticas perfectas. Y nos convertimos en daños colaterales. Las palabras daños colaterales flotaban en el aire como un peso incandescente. Bennett miró hacia abajo.
El juicio duró 3 días. Durante ese tiempo, la fiscalía presentó cargos por falsificación de datos, abuso de influencias y corrupción. El juez firmó una orden de arresto contra Bennett allí mismo en la sala del tribunal. Cuando el guardia cerró las esposas, Elizabeth sintió que algo oscuro y pesado estallaba en su pecho. Pero la alegría fue contenida. Marcus estaba cerca, sosteniendo una fotografía de Zoe. Él no sonrió. Él simplemente asintió, como si le estuviera diciendo palabras invisibles a su hija. Un mes después, se inauguró en Boston la Fundación Zoe Lawson, un programa de apoyo para familias que enfrentan diagnósticos neurológicos raros. Isabel invirtió allí la mitad de su fortuna. En la ceremonia inaugural tomó por primera vez el micrófono sin esconderse tras un agregado de prensa. «Vi a mi hijo a través de otra persona», dijo, «y me ayudó a verme a mí mismo». Ella no pronunció el nombre de Marcus. Él estaba de pie a un lado, vestido con un traje oscuro que le había sido prestado por el sastre. Pero los ojos de la gente se volvieron hacia él. Ese mismo día, el doctor Ortiz le realizó otra prueba. La habitación estaba oscura. Solo un débil haz del escáner pasaba por la retina. Eaton parpadeó y dijo, «Veo un punto rojo». Ortiz sonrió. Era un indicador en el dispositivo. Elizabeth comenzó a llorar, no muy fuerte, pero tan fuerte que sus hombros temblaron. Marcus puso su mano sobre su espalda. «¿Verá más?», susurró. «Viste todo lo que necesitabas ver». El último acto ocurrió un año después. En el parque, donde en lugar de un viejo arce se había construido una fuente, el niño tomó la mano de Marcus y con la otra mano tocó la canica. La placa dice, «En memoria de Zoe, quien ayudó a otros a ver». Eaton levantó la cabeza. Sus pupilas brillaban. «Señor Lawson». «Estoy aquí», respondió Marcus. «Veo tu mano». Sonrió como si emergiera de las profundidades. «Y... mamá, ¿estás llorando?» Elizabeth estaba parada enfrente. El viento jugaba con su cabello y ella no ocultaba sus lágrimas. «Estoy llorando de alegría, Ethan». «Te veo». Ella se acercó y abrazó a su hijo y a Marcus juntos. El olor a piedra húmeda y a manzanos los envolvió a los tres. El jardín había sido replantado tal como lo habían prometido. En ese momento, alguien estaba tomando fotografías de la ceremonia, pero no estaban mirando al lente. Se miraron la una a la otra. La mujer cuyo miedo se había convertido en fuerza. Un hombre que lo ha perdido todo excepto la compasión. Un niño que aprendió a ver el mundo a través de los sonidos y ahora nuevamente a través de los rayos de luz. El viejo mundo se derrumbó, pero en su lugar surgió un nuevo jardín. Y mientras la fuente detrás de ellos cantaba el tiempo, el mismo ritmo sonaba en 3 corazones. Una risa que comenzó con una cucharada de puré de manzana. 6 meses después, Eaton le escribió a su madre en braille. «La ceguera me enseñó a escuchar, pero tú me enseñaste a creer». Estas palabras fueron escritas en la pared de la fundación en letras de bronce. Todo el que entraba pasaba primero los dedos sobre el relieve y luego miraba hacia arriba. Detrás del cristal colgaba una fotografía de 3 personas en una fuente. El título decía, «La justicia no es una victoria sobre el pasado, sino un puente hacia el futuro». Y mientras las nuevas familias se sentaban en la sala de espera, oyeron el suave sonido del agua, el sonido que alguna vez le recordó al niño el sabor de una manzana. Ahora recordó la esperanza que devuelve la luz,